Hola, bienvenidos a Televisión Integral. Mi nombre es Arturo Cuevas, estamos en el Globalista TV. El día de hoy vamos a platicar sobre la familia. Nos acompañan aquí en el estudio dos especialistas de TAD, Think, Action and Development, y ellos nos presentan este video. Vamos a verlo. Las ideas que hacemos nuestras son el timón de nuestra sociedad. Aquellos pensamientos que se impregnan en el colectivo moldean nuestras conductas. Los cimientos de una comunidad se moldean día a día con las decisiones que tomamos en conjunto. Por eso es vital que esas decisiones las tomemos en base a un análisis racional y profundo que asegure que nuestro futuro sea un bienestar premeditado y no un fracaso sentenciado. TAD es un centro de pensamiento que se dedica a impulsar la investigación para conectar conocimiento entre los analistas y la sociedad, entre los estudiosos y los tomadores de decisiones. Nuestro núcleo de pensamiento trabaja en el estudio de dos temas fundamentales: la familia, porque es la primera educadora, una realidad viva que necesita ser estudiada, comprendida y promovida en cada época y en cada sociedad. Y la bioética, porque los métodos en los que nos reproducimos y desarrollamos protegen directamente nuestro concepto del individuo y de nuestra especie. Así, nuestra misión consiste en aportar conocimiento y propuestas que fortalezcan nuestro desarrollo humano, familiar y social, bajo un enfoque abierto, racional y de largo plazo que ayude a cerrar la brecha entre la realidad de los ciudadanos y las políticas públicas, brindando un contexto internacional a nuestra agenda nacional y provocando la conversación entre especialistas y el responsable de políticas públicas, partidarios del razonamiento, la apertura y la investigación. En TAD estamos al servicio de cada ciudadano, de cada ser humano, de la familia y de la sociedad. En TAD, logramos sostener ante la Suprema Corte las reformas constitucionales que hubo respecto al derecho a la vida en 18 estados. Hemos sembrado las bases para la atención de los enfermos al final de la vida, creando una política pública de cuidados paliativos en México. Por primera vez en la historia, la Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho de los niños a que los cuiden su padre y madre cuando son recién nacidos, se enferman o hayan nacido con algún tipo de discapacidad. Estamos impulsando en varios estados del país que las pensiones alimenticias sean fijadas en atención a los gastos del deudor para que no haya niños y madres en desamparo. Hemos logrado que el criterio preponderante para adoptar sea la estabilidad de las parejas, que se vea a los niños como sujetos que requieren protección. Contamos con una base de información de más de 3.000 archivos y estudios disponibles para tomadores de decisión en torno a asuntos vinculados a la familia y a la bioética. Generamos más de 3.500 espacios de contenido en los medios más importantes del país, colocando nuestros temas en la agenda pública. Nuestros contenidos llegan anualmente a más de 12 millones de personas. Contamos con el apoyo de 70 especialistas de sólida trayectoria profesional y ética. Participamos como ponentes en 72 congresos en 19 estados con un impacto de 10.000 personas. Monitoreamos y analizamos diariamente 400 medios de comunicación masiva para distintas organizaciones, tomadores de decisión y enlaces estratégicos. Desarrollamos gratuitamente estrategias y productos de comunicación que han mejorado los resultados de diversas instituciones. Pues estamos aquí de regreso, ya gracias por ver este video. Me acompañan la licenciada Ingrid Tapia Gutiérrez. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí, muy agradecida además por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Eres abogada, litigante constitucionalista, electoral y civilista también. Exacto, es correcto. Y fuiste profesora en el ITAM, también mi profesora en el ITAM de Derecho por 20 años. Casi 18 años fui el decano en Derecho Romano y 15 en materia civil. Ya los últimos 2 en Teoría General del Proceso. Solo me faltó dar macramé. Pues bienvenida aquí a Televisión Integral del Globalista Gracias por la TV. invitación, gracias, muy honrada. Y también nos acompaña el maestro Carlos Becerra.
Eres estudiante del doctorado en filosofía Correcto. en la Universidad de Anáhuac, Así es. licenciado en psicología por la UNAM y maestro también en Psicología en de la psicología. salud. Así es. Bienvenido, Muchas gracias. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Contento de colaborar aquí en tu programa. Y platíqueme un poco, Ingrid, ¿qué es TAD? ¿Qué hacen en TAD? Es un centro de pensamiento, para empezar es fantástico, ¿no? Think Action Development es un centro de pensamiento que se concentra en las buenas causas, tratando de hacer propuestas legislativas, incidiendo en la tarea legislativa de los distintos grupos parlamentarios. Es hermoso porque no tiene color, no tiene filiación partidista y tiene un vínculo verdaderamente muy entrañable con una sola cosa, que es la verdad. Entonces, cuando existe algún tema relacionado con la vida, con la salud, con la familia, TAD se toma la molestia de estudiar, de investigar, y una vez que conoce las verdaderas causas de un problema, las eventuales soluciones, se pone a hacer proyectos para impulsar en la esfera legislativa, en la esfera reglamentaria, tanto del orden local como del orden federal, con los soportes estadísticos y científicos necesarios para tomar las mejores decisiones. Porque si tú te pones a analizar la historia legislativa de México y la tienes que resumir, en un refrán, es que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Nuestros diputados hacen las leyes con la mejor intención, pero las hacen tan mal que terminan perjudicando a los grupos que originalmente querían beneficiar. TAD, en ese sentido, pues es un centro de pensamiento que sirve para brindar asesoría a los decision makers, a los que toman las decisiones, y colaborar, además, en TAD es muy agradable porque es un ambiente extraordinariamente juvenil, respetuoso, técnico, y es una contribución, digamos, importante. También tiene incidencia TAD en la atención de controversias constitucionales y acciones constitucionales. Tiene un área de atención judicial, que es de la que yo formo honrosamente, orgullosamente parte, y también de proveer asesorías en la esfera reglamentaria, es decir, a gobiernos estatales, municipales, locales y federales. Hacemos estudios que nos pueden encargar desde la Presidencia de la República hasta empresas que necesiten tomar una decisión en el área, ¿no? Digamos que somos un cuerpo de asesoría para decision makers, para personas que tienen en su mano la capacidad de tomar una decisión, y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo porque la decisión esté bien fundada, bien orientada y sea en provecho de las personas y de las familias, ¿no? Porque eventualmente nuestras autoridades, falta profesionalización. En un país que tiene una incipiente democracia, normalmente le falta profesionalización en las áreas técnicas. Los diputados tienen de asesores a sus compadres, los gobernadores ni se diga, los políticos en general no hay un servicio verdadero de profesional de carrera en las dependencias públicas, y eso hace que carezcan de la información técnica necesaria para informar sus decisiones. TAD es por eso una pieza clave en el desarrollo de políticas, porque suple esta deficiencia técnica. Perfecto. ¿Y qué tipo de trabajo hacen en TAD? O sea, es decir, ¿qué tipo de asesoría prestan? ¿En qué área del derecho o de los problemas sociales hoy se están enfocando ustedes en TAD? Todo lo que tenga que ver con la persona humana y la familia. Y los temas que hay en la circunferencia de estos dos grandes pilares, que son torales, son el área de salud, ¿no? El área de derechos humanos, el área de política estrictamente presupuestal, porque tenemos problemas que nacen desde el presupuesto. Podemos crear leyes, pero luego no hay cómo bajar la aplicación de esas leyes porque no se hicieron los presupuestos. Perfecto, muchísimas gracias, Ingrid. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos aquí a Televisión Integral, aquí al Globalista TV. Grande es que escriba su nombre por primera vez, que saque su primer 10, que pueda leer por sí solo, que tenga un amigo más. Grande es el poder de la educación, y si nosotros lo fortalecemos, más grande será aún. Tamaulipas, tan grande y tan fuerte como su gente. Tamaulipas, estado fuerte para todos.
Estamos de regreso aquí en el Globalista TV, me acompaña Ingrid Tapia y Carlos Becerra. Nos estamos platicando precisamente de este think tank que ustedes tienen para trabajar precisamente con la familia. Carlos, ¿cuál es la importancia de trabajar? ¿Por qué decidieron ustedes trabajar en estas dos esferas que me mencionabas, Ingrid, hace un momento, que es la familia y que también es la persona humana? Claro. No, es que la familia, desde el ámbito psicológico, así como ya lo comentamos desde del jurídico, tiene un reto importante. De pronto tal vez parecería trillado el hablar de la familia, ¿no? Después de décadas donde se ha mencionado que la familia es la célula de la sociedad, pero vivimos en un contexto que está cambiando y la familia no es la excepción, ¿no? O sea, estudiar a la familia y entenderla, su evolución, jamás va a estar de más. Entonces, este tejido, ¿no? Que es el que tanto se ha mencionado, que es la familia, hoy toma una importancia básica. Tecnología, leyes, salud, todo evoluciona y la familia entonces va, ¿no? De la mano de esto. Entonces mucho del tema del TAF, ¿no? Y de lo que se hace, y lo que se investiga y de lo que aportamos justamente va hacia allá. Este método de ir viendo cómo la estructura familiar, las dinámicas familiares, la parte emotiva, los roles parentales, tienen retos todo el tiempo. No es lo mismo la familia, por ejemplo, un par de papá, mamá, criando a 2, 3 niños hace 20 años, 10, y incluso yo creo que 5, que en el 2013, ¿no? O sea, los retos, insisto, a los que se enfrentan tanto dentro como fuera del hogar, de la casa, tienen un dinamismo que obliga a que los especialistas, en este caso en psicología y en salud mental, estemos súper involucrados en ver qué es lo que sucede, ¿no? Qué necesidades tienen, qué demandas tienen, cuáles son los beneficios, ¿no? Reales, tangibles, aparte de los conocidos sobre el tema de la familia, los nuevos, ¿no? Esta vacuna que la familia provee a los jóvenes hoy en día cuando se enfrentan a un mundo que está totalmente revolucionado. Precisamente hoy en día vemos que la familia ha recibido importantes cambios, ¿no? Sobre todo con distintas decisiones de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte. ¿Qué retos ustedes han visto en TAF precisamente con las nuevas formas de familia, o ustedes cómo concebirían la principal problemática que hoy existe en la familia mexicana? Sí. ¿No? A ver, la familia no cambia. La familia es una realidad anterior y posterior a cualquier norma de derecho, ¿no? Justo ese es el enfoque que aporta TAD al análisis de estos temas. La familia no cambia. La familia puede estar sujeta a una presión social, a un entorno social diferente, y puede terminar conformada una familia por virtud de este entorno de forma distinta. O sea, hay distintas familias porque terminan conformándose o estructurándose por sus propias necesidades de forma diferente, pero la familia es una realidad posterior y anterior a cualquier norma. No hay una familia que no nazca, ¿no?, de la concepción o de la generación de los hijos. No hay una familia que no nazca de la relación entre un varón y una mujer que eventualmente decidieron o tuvieron la posibilidad de tener hijos sin haberlo decidido. Y justamente lo que hoy existe, o la principal presión que resiente la familia, es que se trata de clasificarle en grupos como si fueran no familias, y además resiente una presión de degradación de la institución que sirvió por más de 2.900 años para constituirse, que es la institución del matrimonio. Hablar de la familia es hablar no solo de la célula básica en el discurso, sino que lo cierto es que el 92% de la población mundial en algún punto decide tener hijos, ¿no? De la población mundial, en algún punto de su vida decide tener hijos, y lo cierto es que tú, yo y todos nacemos y morimos en el seno de una familia. Y lo que tenemos que lamentar es nacer en el seno de una familia y no morir en una, o no nacer en el seno de una familia. Y que justo ese es el tema, ¿no? Coincido. Porque el tema antropológico, ¿no? Efectivamente la familia es este puente, pero al tener allá afuera entonces, ¿no?, un tema de recambio tan constante, la familia se convierte en un proceso, como preguntabas, ¿no? Un sí, filtro, precisamente es lo que hoy está ocurriendo. Un filtro donde la familia te da todo este puenteo con lo que implica entender información nueva, retos, ¿no? Que podemos ir la gama desde adicciones hasta bullying, hasta violencia, pero justamente la familia es toda esta estructura que te va a proveer al final del día, y me refiero, como bien dice Ingrid, ¿no?, en esta parte de herramientas, de comprensión hacia allá afuera de lo que implica vivir, ¿no? Entonces, jamás va a pasar de moda, ¿no? O sea, el tema de entender a la familia como esta
¿no? Este proceso, ¿no? De resiliencia, de fortalecimiento jamás va a terminar, ¿no? Y menos en un contexto como el de ahora. Y lo cuestionable es justamente la actividad que realizan la Suprema Corte de Justicia o las legislaturas de los estados tratando de definir una familia. Tú que fuiste alumno de la Escuela de Derecho entenderás que no es papel, y eso pasamos diciéndolo muy seguido en los estados de la federación, en los congresos, no es papel del legislador definir a la realidad. ¿Sí me explico? Ya es regular la realidad. Exacto. Ya es una falla de técnica legislativa gravísima que se ponga un diputado o un conjunto de diputados, aunque lo voten por unanimidad, a decir que es la familia, que es la juventud, que es la mujer, que es el terreno, porque las leyes, se los he dicho varias veces, son leyes, no diccionarios. Las leyes están hechas sobre la base de que los gobernados, aquellos a quienes van dirigidas las normas, conocen los sustantivos y adjetivos que integran el idioma. Entonces, esta pretensión soberbia del juspositivista ultranza de creer que modificando una ley puedes modificar la realidad o la conformación de las estructuras de esta realidad, pues es un acto carente de sentido. Y de hecho psicológicamente pasa lo mismo, ¿eh? Es una analogía igual, o sea, haciendo un manual de diagnóstico de problemas mentales o de un ciclo vital de la familia, no se presupone que eso va a modificar lo que sucede. Realmente más bien el tema es la psicología tiene que comprender la familia en la actualidad, ¿no? O sea, justamente en este paralelo decir, no porque nosotros le pongamos o le cambiemos el nombre a un ciclo vital o una etapa, la familia cambia per se. Más bien el tema es, vamos a comprender dónde estamos parados, que cuál es el reto de un papá y una mamá actual, en tanto que un hijo, niño, adolescente de México en el 2013. Y entonces, a partir de ahí es comprender, adaptarse y fomentar herramientas para enfrentarse a lo que sucede. Y entonces ustedes estarían en contra, por así decirlo, de la definición, bueno, de que hoy se pretende que existen distintas definiciones de familia, según se dice, consagrado en nuestro artículo 4. A mí una vez me mandaron una iniciativa que afortunadamente no pasó, porque después me reuní con los diputados federales, donde decía la familia, ni para la familia no sé qué, le digo, bueno, nada más les faltó la familia michoacana. No, entiendan que una legislación de familia no tiene que definir, es como el Código Civil, tú abres el Código Civil de cualquier estado y el federal, el segundo libro es de bienes, ¿has visto en el libro de bienes del Código Civil alguna definición de terreno? ¿No? Pues el terreno es un pedazo así, pues no. Sin embargo, todo el libro segundo del Código Civil norma todos los actos jurídicos que podrían relacionarse con un bien inmueble denominado en nuestro coloquial expresión terreno, ¿no? El propósito de la ley no es definir a la realidad ni de una sentencia, y tampoco se modifica la realidad por virtud de la sentencia, ¿no? Es un acto verdaderamente, no sé cómo decirlo de forma elegante. Okay, pero, o sea, mencionas bien claramente que el papel de la legislación no es definir los conceptos o los constructos sociales, sino más bien es hacer una regulación. Sí, porque no crees que dices, ¿qué variante hoy hay de la familia? Que sea importante, que sea tomada en cuenta en la legislación. Hoy, por ejemplo, al caso del Distrito Federal, que es el que mejor se lleva sus estadísticas, pero las hay del INEGI en todo el país, el 42% de hogares están presididos uniparentalmente. Precisamente, ¿cómo brindarles protección a todas estas mujeres o estas familias que son o estas realidades, familias uniparentales? Siguen siendo la familia, ¿no? Pero alguno de los cónyuges que decidió formar esa familia a base de origen se ausentó, se murió, se fue, se dejó, no estuvo, lo que sea. Hay hogares presididos de forma uniparental. ¿Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos ese fenómeno? Por supuesto que no. ¿No? Yo por lo menos en clase de romano, cuando explicaba cómo se organizaban los ejércitos, pues evidentemente el servicio militar romano, que era de entre 10 y 14 años por más de 10 siglos, originaba que la mayoría de las decisiones de las familias estuviesen encargadas en el cónyuge que se quedó en Roma y no en el que salió a pelear, ¿no? Lo cierto es que, bueno, ¿cuál es la misión del legislador? Dar protección suplementaria a estas familias, entendiendo que quien se queda presidiéndolas, sea varón o sea mujer, porque no es un tema de género. Por ejemplo, en la frontera, la mayoría de las personas que realizan las tareas del hogar son los hombres, no las mujeres, porque las maquilas prefieren contratar mujeres que hombres. Entonces no es un tema de género, es dar protección suplementaria a este cónyuge que se queda al cuidado de los hijos y que simultáneamente tiene que salir a chambear. Porque también es una posición burguesa decir que las personas salimos a trabajar pues para desarrollarnos, ¿no? Cuando en realidad el 79% de las personas salimos a trabajar por hambre,
Bueno, y precisamente este tema de la maternidad es extremadamente importante, Carlos. Ustedes en TAF brindan apoyo, ¿no?, durante la etapa de la maternidad, ¿no? Y con esta pregunta regresaremos a nuestro tercer bloque aquí en el Globalista TV. Grande es que tus metas y proyectos se hagan realidad. Que crezcas cada vez más. Que tengas algo nuevo que compartir. Que te sientas orgulloso de tu casa. Grande es la economía y el turismo que se genera en el estado. Y si nosotros lo fortalecemos, más grande será aún. Tamaulipas, tan grande y tan fuerte como su gente. Tamaulipas, estado fuerte para todos. Estamos de regreso aquí en Televisión Integral en el Globalista TV. Me acompañan Ingrid Tapia y Carlos Becerra. Estamos hablando sobre la familia precisamente, y hay muchos puntos encontrados sobre la familia. Y te dejé la pregunta abierta de qué apoyo se brinda durante la maternidad. Es un hecho, seas de izquierda, centro, derecha, que hoy muchas madres en este país viven desamparadas. Las leyes no son, el Estado de Derecho mexicano no es lo suficientemente fuerte para proteger a las familias o a las madres mexicanas en este país. ¿Qué apoyo ustedes brindan en TAD? Justamente creo que de lo que comentaba Ingrid, me parece la pregunta viene muy al caso, ¿no? Más allá de un tema de género, como solo hacia la mujer, creo que la temática de inclusión hoy es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Incluso psicológicamente, por ejemplo, el tema de seguir recargando, ¿no? Está a veces hasta medio victimización, no es un tema saludable. O sea, el tema hoy en día es entender que hombre y mujer tienen roles fundamentales, ya no solo hacia la mujer, vaya, ¿no? El hombre se enfrenta a un reto también de carga de género importante, tal cual como la mujer, y entonces lo que más bien hemos encontrado es que en este tema de ser familia, hombre y mujer aportan, ¿no?, cada uno desde una trinchera, herramientas no solo económicas, por supuesto, sino culturales, ideológicas, que incluso cada vez son más mixtas, ¿no? O sea, ya no es aquel tema de la mujer que cocina y hace y el hombre proveedor, sino que hoy el día de la tarea es mixta, ¿no? Justamente hacia allá tiene que ir este método mucho más actual en cuanto al tema del rol parental, o sea, hombre y mujer, ya no es tú haces esto y tú haces esto, sino que más bien ya el tema es mixto, ¿no? Nos intercambiamos tareas, cambiamos roles, las familias de doble ingreso son hoy en día, ¿no?, cada vez más, no solo comunes, sino necesarias. Entonces yo creo que en ese sentido, el punto, ¿no?, en TAD justamente es entender cómo es la familia hoy y entender que el rol de hombre y mujer son fundamentales, ¿no?, en el mismo peso, en equidad, con las diferencias que puedan tener hasta antropológicas, ¿no?, si queremos, pero al final del día en un rol de total equidad y un dinamismo que se ve, ¿no? O sea, ni siquiera es solamente de libro teórico, sino que podemos verlo en las familias a las que tenemos acceso, por ejemplo, los psicólogos. Bueno, digamos que esa es la parte, digamos, de mística orientativa. Lo cierto es que sí hacemos cosas concretas, ¿no? Si me dices, por ejemplo, vamos de estado en estado promoviendo reformas en materia de alimentos, patria y potestad, que han sido sustanciales, que se fueron promovidas en el Distrito Federal, que han dado muy buen resultado para la protección de los menores y de las mujeres que se dedican a la crianza temprana de sus hijos, porque por citarte un caso, en 27 estados de la Federación todavía los alimentos, cuando el deudor alimentario no tiene el carácter de asalariado, que estamos hablando del 72% de la población económicamente activa en este país, el 72%. Trabajamos por nuestra cuenta, abogados, arquitectos, taqueros, albañiles, lo que sea, no tenemos el carácter de asalariado. Y consideramos en TAD que es una franca burla de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres que se han dedicado a la crianza de sus hijos, que en 27 estados de la Federación, cuando el deudor no tiene este carácter de asalariado, es decir, es independiente, autoempleado, como le quieras llamar, exacto, freelancers ahora en estos medios, ¿no? Y se le demandan alimentos, lo que hace el juez es darle vista con la demanda en el emplazamiento y fijarle un término para que conteste cuánto gana, lo cual es una vacilada, ¿no? ¿Por qué? Porque si el deudor contesta que gana 3 pesos, o si es más pasado de listo, como dirían los jóvenes, pues dice que no gana.
Y eso permite que miles de mujeres y miles de niños estén en condición de desamparo, y además permite un tema de inequidad en el país. Tenemos mujeres de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta, niños de primera, de segunda, de tercera y de cuarta y de quinta, dependiendo, porque tú sabes que la familia es de competencia local, dependiendo de cómo se pongan las pilas en los distintos congresos. Entonces, TAD concretamente diseña las iniciativas de ley y va y toca las puertas de las bancadas parlamentarias, de los congresos, excitándolos a que hagan reformas que permitan atemperar el estado de indefensión de niños y mujeres cuando se dedican, y sí con una visión muy igualitaria, no victimizante, no estrictamente de género, ¿no? Que permita la integración de la familia como una base importante. Es importante este tema que tocas de los alimentos y todo esto, porque recientemente tuvimos un caso muy famoso en el país, el del expresidente de la Suprema Corte, No, bueno, es que da vergüenza que las personas que imparten justicia en este país terminen en esta situación, ¿no? Los católicos tienen un refrán para eso que se llama la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Y eso que no le han buscado al resto de ministros, que yo creo que nos encontramos con muchas sorpresas, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí tenemos sí hay un problema de misoginia, sí hay un problema de desaprensión. Mira, Marx, que uno no es de marxista, pero la verdad es que era un tipo fantástico y tenía unas frases fantásticas. Entonces, en un país tú lo puedes justipreciar en función de cómo trata a sus mujeres y a sus niños. En México tenemos graves carencias en ambos rubros. No solo tenemos un tema de misoginia importante, sino tenemos una desaprensión general para los temas de niños. Mira, ocupamos el primer lugar a nivel mundial en descargas de pornografía infantil en Internet. ¿Y qué se está haciendo ahorita? Nada. Ocupamos el tercer lugar en abuso sexual de menores, según la Organización Mundial de la Salud y la ONU. O sea, 3 de cada 10 niños en este país son abusados sexualmente por sus primos, por sus hermanos, por sus papás, por sus madres, por lo que tú quieras. Tenemos un grave problema y además tenemos un país donde el sistema educacional, que ahora está también muy de moda, ¿no? Ya ves, por todo lo que pasamos, ¿verdad? Queriendo hacer un Estado democrático laico, arrancó del sistema educativo desde hace ya décadas, de hecho vamos a cumplir ya casi siglo y medio, la introducción de valores que no sean los cívicos. Entonces tenemos una sociedad, la verdad, muy poco formada en valores que no son cívicos. Y no porque los valores cívicos sean malos, no, son excelentes. El problema es que la tolerancia como valor cívico, el respeto a la libertad, etcétera, el conjunto de la listita de valores cívicos no es suficiente para tener buenos hombres y mujeres. Pero ¿no le correspondería esta labor como a la familia? Claro, transmitir estos valores. Pero aunado este tema a un tema de pobreza endémica, donde 41.7 de millones de mexicanos tienen problemas de pobreza, y de esos 19 millones de pobreza extrema, es decir, que su ingesta kilocalórica es de menos de 2.200 calorías, es lógico, ¿no? Como sucede, que los padres salen a chambear, entonces la educación chafa, y los padres que no pueden complementar el proceso formativo porque están chambeando, como dicen el refrán argentino o el dicho argentino, se nos explotó, se nos pudrió el puerco, ¿no? De hecho eso se refleja también en esta parte mental, emocional. O sea, cuando hay jerarquías donde la temática es, ¿no?, el sustento, de pronto observas tú el reparto de tiempos y tareas de la familia, y parecería que queda poco para poder instruir, ¿no?, en otro tipo de valores, en otro tipo de tareas que son fundamentales, pero eso se refleja justamente en ese tipo de cuestiones como lo que comentábamos ahorita, el tema, por ejemplo, de discriminación. Si lo vemos también desde el ámbito psicológico, es uno de los principales focos que ha disparado problemas como, hablando en tema de familia, adicciones, violencia, volviendo al tema de bullying. El bullying, uno de los principales detonantes que tuvo fue la discriminación que en México, por tu tono de piel, por si eres mujer, bueno, niña. Entonces justamente es esta la contraparte. Pero no es tan también grave emocional. que aquí no solo tenemos discriminación directa, en México tenemos discriminación inversa. Ajá. ¿No? O sea, Sí. no solo lastimamos a las personas que tienen el color de piel muy oscura, también si te pintas como yo el pelo, te cobran 2 veces más caro los jitomates si no tienes acceso a la educación pública y a un conjunto de derechos públicos, porque pues ¿cómo crees? ¿No? Tenías que ser moreno, ¿no? Entonces tenemos un problema de discriminación. Sí, no, la discriminación es un tema en este país. De hecho, hay un estudio de CONAPRED muy interesante que ponen a niños con unas muñecas y es un tema muy interesante. Pero negritas, ¿no? mencionabas precisamente, Carlos, que tenemos una problemática hoy, y es muy cierta, muy grave, de adicciones en este país.
Para ustedes, ¿cuáles serían las causas? El rompimiento del tejido social. ¿Qué es lo que está generando hoy que el tejido social se esté degenerando tanto? Es que hay ¿En un tema ahí de... términos de violencia es la pregunta? No, ¿por qué el adicción. tejido social? ¿Por qué tenemos tal nivel de adicciones en nuestro país? ¿Por qué tenemos tantos jóvenes que se están dedicando precisamente al narcotráfico o al Mira, crimen organizado? Lo que ha probado la experiencia histórica y sobre todo la experiencia académica es que los problemas cuando son graves, de carácter de seguridad nacional como el nuestro, es porque son multifactoriales. Sí, precisamente. Pero también ha probado la evidencia histórica que la mayoría de los problemas están relacionados con la falta de recursos económicos y con una pobre educación, pobres niveles de educación Que en lo cuanto a mencionabas sus ya contenidos, anteriormente. etcétera. Porque la violencia, por ejemplo, es más un tema cultural que económico. Hay estados o países terriblemente pobres, caso de la India, caso de China, caso de países muy pobres que no tienen los niveles de violencia que tienen países del primer mundo considerados no pobres, caso Estados Unidos, ¿no? Caso Brasil, que son países económicamente solventes, pero con graves problemas de violencia. Eso nos lleva a concluir que la violencia, ¿no?, en el hogar, que la discriminación es una manifestación de una forma de violencia, son temas más culturales y económicos que de otro tipo. Y precisamente ustedes también en TAD hablan de la protección a la vida. Y es un tema que hoy, ya para cerrar con este tema, es un tema de debate hoy que tiene confrontada a la sociedad mexicana, ¿no? Tenemos a la izquierda contra la derecha hablando precisamente sobre este tema que es la protección a la vida. Para ustedes, ¿cuándo comienza la vida? Mira, yo no creo que sea un tema de izquierda o de derecha, porque ese es justamente uno de los... Pero de bueno, los en el ambiente argumentos- público hoy en nuestro país. pero es maniqueo. Es uno de los argumentos que tiene, que si eres de izquierda, entonces eres pro aborto, y si Sí, eres bueno. pro vida, eres católico, mocho de derecha, quién sabe qué tantas Sí, cosas. Sí, pro-life sí, versus ajá. pro-choice. Sí, la verdad es que no es así, ¿no? Nosotros seguimos la definición básica esta de la posición realista. La ley no determina cuándo se produce la concepción de una especie. La concepción de una especie siempre se produce cuando se juntan el óvulo y el esperma, seas perro, gatito, animalito. No estamos dispuestos a meter en la discusión ese punto. Lo que estamos dispuestos es hacer cuanto esté en nuestras manos en TEAD por no contribuir al genocidio humano, ni de embriones, ni de niños, ni de ancianos, sea la eutanasia, sea el aborto, sea cualquier forma de exterminio humano, es algo que reprobamos porque creemos que la vida merece ser defendida, las personas merecen ser respetadas y en general hacemos cuanto sea posible por proveer esa protección. Sí, coincido. El tema no es de color, acá el tema es de verdad, lo decíamos al inicio del primer bloque. Desde incluso un punto de vista antropológico, filosófico, la persona no adquiere la calidad como tal de persona a la semana X. O sea, el tema es que eres persona desde el inicio. No es como si llegara un ánima, ¿no?, que a las 18 semanas entonces te da la calidad o la dignidad ontológica para entonces tener derechos de cualquier tipo. O sea, que el tema es, no eres si eres blanco o amarillo, el tema es que la persona es desde que es, pues, ¿no? Es un sentido de total Y racionalidad. de Entonces, lógica claro, aristotélica, ¿no? claro. O sea, no puedes decir que el embarazo empieza a las Claro. 12 semanas del embarazo. Ni siquiera tiene que ser... Sí, pero algo falló en el argumento. Sí, es un tema Claro. muy interesante. Pero entonces, ¿qué hacemos con todas estas mujeres que habían violentado su derecho a eso? Mira, parte de los que nosotros hemos estado también presionando a los legisladores federales, cada cambio de legislatura, y a los congresos locales, es que se haga una asignación presupuestal para atender a mujeres embarazadas en condición de desamparo. No es posible que siendo un tema el de embarazo de adolescentes, el de Precisamente, mujeres, ¿no? Porque lo que te lleva a la decisión de matar a tu propio hijo no es un tema de ejercitar un derecho en abstracto, sino el temor a enfrentar una vida, ¿no?, con la carga de la maternidad o de la paternidad sin ningún medio de seguridad social, económico y Que educación incluso, a tu alcance, ¿no? psicológicamente también es el tema, que ni siquiera es estar en contra como tal del aborto, sino en a favor de la vida. O sea, el tema que es, si yo ayudo y yo fortalezco estas maneras económicas, mentales, emocionales, familiares a una mujer que está embarazada y que se las está viendo complicada, el tema es eso, ¿no? O sea, apoyar y favorecer Pero la entonces, vida. ¿se debería penalizar o no el aborto desde la semana cero? A ver, el aborto está penalizado desde la semana cero. Ahora en el Bueno, Distrito la Federal, definición cambió de aborto. No, tú abres el Código Penal, que es donde está en el Aborto es a catálogo partir de delitos, las 12 semanas. y sigue habiendo un tipo penal que se llama aborto. El único modo de que el aborto deje de ser un delito es que lo saques del Código Penal y entonces ya puedes en tu discurso decir la vacilada de que en el Estado mexicano o en el Estado determinado de la Federación es un derecho, pero mientras una conducta esté tipificada en un Código Penal es un delito. Lo que cambió es que se La generó definición.
Se generó una excusa absolutoria adicional hasta las 12 semanas que no opera en otros lados. Y contra esa indebida reforma que reputó la Suprema Corte como constitucional, 18 estados de la Federación, es decir, la mayoría de mexicanos, reaccionaron reformando su constitución local para elevar el derecho a la vida desde la concepción a rango de protección de constitución local. Sí, ya nos tenemos que ir prácticamente, pero Ingrid, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en el Globalista TV en Comunicación Integral. También muchísimas gracias, Carlos. Y lo cierto es que todos estos temas de la familia son temas muy vigentes en la actualidad mexicana y precisamente por las definiciones, ¿no? de cómo la libertad va siendo afectada y precisamente el aborto, y nada más cierro con esto, ha demostrado que es una especie de impuesto regresivo, ¿no? Que son las mujeres las más pobres, las que están pagando y están en la cárcel porque las otras se van a lugares que son legales. ¿Alguna conclusión con respecto a esta última aseveración? Que no estoy de acuerdo con tu conclusión, porque las mujeres que se ven en el dilema de optar por matar a su propio hijo no son víctimas de un entorno social en un estado que ha claudicado en la debida protección de sus derechos, en el acceso a la salud, que por eso fue el embarazo de entrada, ¿no? En el acceso a la educación, en el sistema de guarderías. Tenemos que mucho trabajar en el área presupuestal para no revictimizar a la mujer pobre embarazada. Exactamente, ese es el tema. Pero obligándola a abortar, ¿no? Que le vengas a una mujer pobre a decir que es muy afortunada porque ya tiene el derecho de matar a su hijo, es una vacilada. Claro. Porque además el derecho a decidir está cuando el Estado te pone dos opciones o más de una, digamos. Si yo te doy a beber agua de limón o agua de limón, brother, no te estoy dando ninguna opción. Si yo te digo que una mujer tiene el derecho a decidir, es a decidir cualquiera de las dos cosas, no nada más a matar a su hijo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ingrid, muchísimas gracias, Carlos. Y nos vemos aquí en la próxima emisión de El Globalista TV. Mi nombre es Arturo Cuevas y me dio mucho gusto saludarlo el día de hoy.